veces te han contado que la carne roja es mala, de maldita? ¿Será la carne roja verdaderamente dañina para la salud? Hola, mi nombre es Janet y soy tu nutrióloga personal. La carne roja es toda la carne muscular de los mamíferos. Incluye la carne de vaca, caballo, cabra, cordero, ternera y cerdo. Por un lado sabemos que la carne es una buena fuente de nutrientes esenciales, pero por otro lado hay estudios contradictorios declarando que el consumo de carne roja es una causa probable de cáncer en humanos y que el consumo habitual de carne roja procesada es prácticamente una causa segura de tener cáncer. Y por eso quizás sea muy interesante saber las puntuaciones que tenemos que hacer ante estas contradicciones e indagar si el consumo de carne es saludable o cuáles serían sus recomendaciones. A la hora de hacer recomendaciones nutricionales, es importante separar las razones ideológicas de las razones médicas, ya que sus principios y conclusiones no siempre son coincidentes. Uno de los alimentos que más conflicto genera desde estas dos perspectivas es precisamente la carne. Las personas veganas han sido criticadas desde hace muchos años, lo cual una vez más expone lo lamentable del ser humano. Voy a poner un ejemplo. Persona a la que le gustan los alimentos de origen animal decide dejar de comerlos porque piensa que así ayuda al medio ambiente y contribuye a no sacrificar animales. Criticar a alguien que no piensa solo en sí mismo, sino que piensa en el resto de la humanidad y seres vivos, independientemente de que su acción tenga o más o menos impacto, ese ya es otro tema, creo que no debe ser criticado, sino más bien admirado. Esto bajo un punto de vista muy personal. Segundo ejemplo, persona que primordialmente por cuestiones morales, religiosas o personales decide no comer nada de origen animal. Y para criticar esta práctica, con frecuencia asegura que es peligroso para la salud. Realmente ambos grupos decidieron su alimentación basándose en ideas diferentes a las saludables, aunque a veces utilicen la salud como argumento. Entonces, viviendo como vivimos y con el objetivo de disfrutar de calidad de vida, es decir, de más años, ¿puede la carne en la actualidad ser contraproducente para la salud? ¿Y qué dice la ciencia sobre los riesgos que tiene el comerla con frecuencia? En cuanto al consumo de carne roja y su relación que existe con las enfermedades cardiovasculares, ya que es de lo que más se le acusa a la carne roja, los estudios ofrecen resultados bastante diversos y poco coincidentes, por lo que no podemos decir que hay un aumento o una disminución de riesgo de enfermedades cardiovasculares cuando consumimos la carne roja. Pero en cuanto a la carne procesada, como los embutidos, es decir, salchichas, jamones, tocino, etc., los resultados sí que son precisos, ya que todos los estudios muestran un aumento de riesgo de enfermedades cardiovasculares de hasta el 42% por cada 50 gramos diarios consumidos de carne roja procesada. El riesgo de las enfermedades cardiovasculares no procede únicamente de la grasa saturada que está de manera natural en la carne roja, sino también porque la mayoría de los contaminantes ambientales que encontramos en las carnes, como los disruptores endocrinos, por mencionarte algunos, los pesticidas, herbicidas, fungicidas, etc., la mayoría de estos son solubles en grasa. Es decir, que la grasa que está en la carne pues viene repleta de estos contaminantes ambientales. Por lo tanto, bajar el consumo de grasas provenientes de las carnes rojas e incluso elegir cortes más magros
va a ayudar a prevenir las enfermedades cardiovasculares e incluso el cáncer, por ejemplo, el colorectal. Quizás sea el momento para preocuparse menos por el colesterol y las grasas saturadas y centrarse más en el proceso y los aditivos que se añaden durante el proceso de la carne roja. Y además puntualizar que uno de los riesgos de comer demasiada carne no está en la carne misma, sino que sustituimos alimentos o desplazamos por agregar la carne, especialmente los vegetales, verduras, frutas. Si no consumes fibra, tenlo por seguro que el colesterol se va a elevar. Y respecto al consumo de carne roja y la diabetes tipo 2, otro de los temas que también causa mucha controversia respecto a la carne procesada, su consumo elevado se asocia con un mayor riesgo de diabetes. Traducido en números, esto significa un aumento del 51% de riesgo de tener diabetes tipo 2 con cada 50 gramos diarios consumidos. En el caso de la carne roja, en general su consumo no es relevante para el riesgo de la diabetes tipo 2, cuando se consume en cantidades moderadas a la semana. Sin embargo, el riesgo aumenta cuando se consumen cantidades elevadas de carne roja. Estamos hablando de más de 500 gramos a la semana. Observamos que el riesgo identificado es muy pequeño y que la carne no procesada es un alimento que también aporta gran cantidad de nutrientes valiosos. Por lo que a la hora de integrarlo a la dieta, hay que hacer una evaluación general en cuanto a ventajas y desventajas. Por otro lado, es muy probable que la forma de preparación de la carne sí que aumente el riesgo. Por ejemplo, el aceite y las temperaturas con las que se va a cocinar. Además de otros factores como los acompañamientos de la dieta y por supuesto que tus hábitos. En lo que respecta al cocinado, cuando se hace la carne a altas temperaturas, la formación de varios compuestos, como las aminas heterocíclicas y los hidrocarburos aromáticos policíclicos, puede que representen un riesgo de cáncer importante para los seres humanos. Sobre todo si la cocinas con aceites refinados o al carbón, o no utilizas los utensilios adecuados. Además, es muy común que personas que coman muchísima carne, además son sedentarias, beban alcohol, fumen y por supuesto que la carne procesada pues la tengan en mayor consumo. Y no solo carnes procesadas, también alimentos muy dulces, bebidas azucaradas y disminuyen pues las verduras, por lo general ni siquiera les gustan. Entonces, el consumo normal de carne roja que no sea procesada y en cantidades normales, es decir, que no sobrepasen las 3 raciones por semana o los 500 gramos, y además con hábitos saludables, no tendrían por qué tener ningún problema respecto al consumo de carne roja. El consumo moderado de carne roja no tiene ningún efecto respecto a las enfermedades cardiovasculares, pero la carne procesada, pues sí. De cualquier forma, los investigadores recomiendan que demos prioridad al consumo de proteína vegetal, como los frutos secos, los cereales integrales y las leguminosas, por razones medioambientales y de sostenibilidad. El consumo de carne roja no procesada solamente incrementa el riesgo de diabetes tipo 2 cuando se sobrepasa los 500 gramos por semana. Pero el de carne procesada aumenta un 51% el riesgo por cada 50 gramos diarios consumidos. El riesgo de contraer enfermedades y además de mortalidad respecto al consumo de carne, por supuesto que aumenta dependiendo la forma de preparación de la carne. En general, el consumo de carne roja no procesada y que además no superes las 3 raciones por semana o los 500 gramos por semana, y en personas con hábitos saludables no debería tener ningún problema. Hasta aquí mi video, te deseo bendiciones para ti y tu hermosa familia. Hasta pronto.